Hoy vamos a explicar la crisis sistémica global y la nueva alternativa necesaria para un programa de seguridad y desarrollo para todas las naciones. Estamos en un ambiente bastante delicado que el mundo está viviendo lo que algunos llaman a unos minutos de la medianoche, es decir, a la hora que podría ocurrir un desastre. Un desastre, cuando se refiere a un desastre, sería un desastre termonuclear por una guerra ciega y loca de cierto liderato, de parte del liderato de las principales potencias del mundo y específicamente vinculados a todo lo que es los intereses británicos. Para entender lo que está pasando en estos momentos en el mundo, no vamos a decir que el tema central es Ucrania. Ucrania es una consecuencia de un proceso más largo que venía ocurriendo. Quizá de las pocas personas que ha estado con justa razón, con justo método de trabajo, diciendo lo que podía pasar como consecuencia de una política absurda en el manejo de las finanzas internacionales, es el economista y estadista norteamericano Lyndon H. LaRouche. Él, desde que se dio la desgraciada decisión de desconectar el dólar con el oro, eso fue el 12 de agosto de 1971, es decir, un poquito más de 50 años a la fecha de hoy, decía que esto iba a causar conmociones a lo largo y ancho del mundo. ¿Y por qué es que lo decía? Porque se rompía, aunque el primer Bretton Woods no era tan completo, pero sí tenía algunos elementos que son buenos, sobre todo en la tradición de Franklin Delano Roosevelt, que no pudo ver este acuerdo porque falleció y en últimas fue Keynes el que influyó un poco, pero no pudo destruirlo. Y este Bretton Woods, que se llama el Bretton Woods, que se firmó en 1944, establecía dos elementos importantes. Uno, un primer elemento era que establecía tasas fijas en los intereses que el crédito iba a ser usado para las naciones que puedan progresar y desarrollar. Aunque la verdad que Franklin Delano Roosevelt quería que Estados Unidos se convirtiera en una palanca para provocar que a través de sus máquinas, de los equipos que estaba desarrollando Estados Unidos, podría servir de base para poder hacer ese desarrollo. Sin embargo, esto ocurrió nada más digamos, del 44 hasta el 71, 27 años. Y se rompe esto, y en ese periodo, inclusive, si podemos analizar un poquito luego, veremos cómo muchas naciones en vías de desarrollo avanzaron mucho para tener una industrialización completa. Por ejemplo, en América, el caso de Argentina, el caso de México o el caso de Brasil. Y en segundo orden, Perú, Chile, Colombia. Pero con la ruptura de este proceso, en que se establecieron tasas flotantes, o sea, las tasas fijas que establecía el acuerdo anterior era entre 1 y 2 y 3% como mucho, y además no había, las relaciones de cambio se establecían por una especie de canasta de monedas que regulaba en cierta forma, si tiene crédito bueno, barato, entonces es más fácil que las naciones puedan manejarse para su proyecto de inversión. Lamentablemente, al pasar a las tasas flotantes, entonces las finanzas se volvieron en la primera actividad, y no las finanzas normales de un comercio normal de préstamos para las personas para adquirir casas, para adquirir vehículos o para invertir. Esto duró poco tiempo, pero además se cambiaron las tasas flotantes
Y las características de las tasas flotantes es que ya no había control del crédito que un país tomaba. Y se fue consolidando este proceso que, más o menos para que tengan una idea, en los 80, el, solamente la deuda externa de Iberoamérica era más o menos 260.000 millones, de las cuales perfectamente un poco más de 100.000 millones eran por sobrecosto de la tasa de interés. Es decir, las naciones, en lugar de ser eh, instrumentos de desarrollo, a través de medidas de austeridad, empezaron a anular esas capacidades. El endeudamiento por un lado y después las políticas del Fondo Monetario y el Banco Mundial en que se organizaron, o sea, rompiendo inclusive sus propias reglas para hacer. El Fondo Monetario se dedicó solamente, se creó específicamente para controlar los problemas de balanza de pago. Sin embargo, el nuevo papel del fondo adquiere un papel de cobradeudas, es decir, se adhiere a las políticas de los sistemas financieros internacionales que al final toda la economía del mundo se convierte en que la actividad principal es las finanzas. Y poco a poco además, si ustedes ven la primera crisis de los petrodólares, cómo se disparó el precio del dólar en los años 73, y después cómo se explotaban las burbujas con las crisis, por ejemplo el caso de Iberoamérica, el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de México, que es un caso bastante emblemático, en 1994 con la política de Salinas de Gortari se impuso pues para el continente unas políticas de austeridad y sometidas a un programa de recuperación para los banqueros de esos préstamos que ellos veían impagables. O sea, primero te endeudaban y una vez endeudado te empezaban a quitar tus bienes, porque acuérdense ustedes que en esa época lo que ocurrió fue el sistema de las privatizaciones, que por un puñado de monedas se desarmó y se eliminó ese activo. Y claro, contaron con gentes especialistas, expertos y que hicieron el trabajo de los bancos y se volvieron muy ricos. Esto no solamente se ve en Iberoamérica, lo vemos también en Rusia, lo vemos en cualquier país de Australia, hasta en los mismos Inglaterra, que fueron los que propusieron eso. Y en la reunión de Vail de Colorado, en esos años, por los 80, se decidió pues que hay que hacer ese canje que le llamaban de deuda por activo. Pero si vemos la capacidad de producir de nuestras naciones se cayó. El caso más patético es, por ejemplo, en esa misma época en que empezaba a hacer esos cambios, la CEPAL, con las políticas de Raúl Prebisch, que no le gustaban mucho a las naciones, sino los banqueros. Su política de sustitución de importaciones solamente se basó en bienes de consumo, pero lamentablemente obvió la capacidad de producción de bienes, de capital, de insumos industriales para industrializar toda esta zona. Entonces, nuestras naciones quedaron simplemente hacedoras de productos de consumo y de pocos bienes de capital verdaderamente. Por suerte no ocurrió esto en algunos países de Asia, por suerte no ocurrió esto, y ni siquiera, si ustedes se acuerdan, un poquito antes, el Plan Marshall. El Plan Marshall fue una visión propuesta para desarrollar las capacidades productivas de Europa de la posguerra, y esas deudas de la posguerra, inclusive en muchos casos, como en el caso de 1953, que se exoneró a Alemania de todas sus deudas o parte de las deudas. Ya no se trató como el tipo Tratado de Versalles, que en el Tratado de Versalles simplemente se le aplicó el castigo mayor
que hizo que apareciera Adolfo Hitler con las políticas financiadas por estos banqueros. Montagu Norman, el jefe del Banco Central, el Banco de Inglaterra, más el papá de Bush, Prescott Bush, y Norman Harriman, otro personaje vinculado a bancos, financiaron a los nazis y al final pues tenían otro elemento más para pelear en ese momento. Pero no obstante todo lo que ha pasado, ahora vemos que en ese tiempo también, después de la crisis del petróleo en el 73, más adelante empiezan el estallido de las burbujas, pues si ustedes se acuerdan también, la burbuja de la crisis, de esa gran crisis del año 29 del siglo pasado, solamente fue una burbuja de 126 puntos. Ahí causó el desastre, pero lógicamente estaba circunscrita exclusivamente a los Estados Unidos y estaba circunscrita a los Estados Unidos y bueno, de una manera secundaria afectaba a inversionistas de otros países. Porque si ustedes analizan también el papel de la bolsa original es un papel correcto, o sea, el papel de que si usted tiene una empresa y quiere conseguir financiamiento, va a la bolsa, hace una emisión de acciones, la gente la compra y usted se capitaliza. O si es un gobierno, lo que hace es emitir bonos para ciertas obras que el rendimiento es, usted ofrece una tasa anual de pago por los bonos y también una bolsa te sirve para el intercambio de monedas y la compra de materias primas. Esa es una función natural, pero al paso que hemos ido, por eso es que ese gran salto de la destrucción del sistema financiero va provocando lo que hemos visto ahora y que LaRouche lo venía estudiando de muchos años, los efectos combinados de lo que es, los efectos combinados de lo que viene a ser una, ya no se hacía inversiones para acciones, sino la acción empezaron a sacarle ventaja por el derecho, no la propiedad, y ese derecho podía venderse a otro y así sucesivamente. Un papel de acciones ya no se gobernaba en el mundo físico, sino en un nuevo mundo de lo que es la especulación. Y la especulación, dicho sea de paso, tampoco es un fenómeno del momento. Han habido burbujas conocidas en el siglo XVI y el siglo XVII, por ejemplo, una de las más conocidas es lo que llaman la burbuja de los tulipanes, en que un tulipán, el tulipán negro, que llevaron a Holanda, costó en un momento más de lo que podía costar una finca. Se especuló tanto de eso que al final era una burbuja tan grande que cuando alguien procuró sus tulipanes no había ninguno y hubo un colapso. El otro también podemos ver en la burbuja del Mar del Sur. Y ahora las burbujas se han hecho presentes a cada rato. Y precisamente LaRouche estudió en el 1994 cómo el sistema estaba provocando una gran burbuja especulativa sin base a la producción real. No sé si se acuerdan también, algunos de ustedes o lo han estudiado, lo que llamaban bonos chatarra, que es decir que eran empresas que estaban, que eran pantalla, no servían para nada. Y estas empresas pues adquirían valor de pronto, pero un valor especulativo, de mucha capacidad de estafa. Pero esto ha sobrepasado ahora porque la primera especulación financiera se llevó a parte del sistema financiero, los bancos se hicieron más fuertes, unos cuantos bancos, y ahora tenemos un grupito de bancos que no pueden crecer por el tamaño, no pueden quebrar por el tamaño según ellos. A pesar de que en la crisis del 29
el presidente Roosevelt creó una ley que la vamos a mencionar más tarde, que fue la ley Glass-Steagall. Con la ley Glass-Steagall se podía separar a la banca privada normal, comercial, de la banca especulativa. Hoy está mezclada y la mayor parte de estos bancos grandes, el JP Morgan Chase, por ejemplo, el Banco de América, el Citi, Goldman Sachs, que se ha convertido en un banco por productos de especulación, pues controlan las instituciones que dictan el crédito, tipo Reserva Federal, tipo Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo. Todos, un grupo de financistas controlan la economía del mundo, no importándoles qué. Y este proceso lo hemos visto también ahora en que cada día se ha ido aumentando la actividad especulativa, que el mundo, por ejemplo, en estos momentos hay una burbuja financiera sin respaldo de más o menos 2.400 billones, no millones, sino billones de dólares, que son los que tienen endeudado a casi todo el mundo, sin ánimo de poder salir, sin alternativa, sin opción para poder salir adelante. Entonces, ¿cómo hacer en este caso? Porque desde 2008 hacia adelante, con la última crisis de lo que se llamó los subprime, la crisis en el sistema financiero, que ya había habido un intento, inclusive varios intentos de destrucción, pero a última hora pues se olvidaron del libre comercio y hubo que hacer intervención, porque cuando es para los banqueros la intervención vale, pero cuando es para los empresarios comunes y corrientes o para el gobierno, no vale. Entonces, ahora, desde el año 2008, la Reserva Federal y las instituciones financieras que controlan el sistema financiero mundial, porque muchos creen, fíjense nada más la idea de que a los bancos centrales se le ha dado autonomía, o sea, los bancos centrales una vez son elegidos, un gobierno no puede meter la cuchara ahí. Y solamente siguen las políticas coordinadas de estas instituciones financieras que se intersectan entre bancos e instituciones como el Fondo, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, las autoridades de estos países que tienen el control de ellos. Entonces, cuando hubo la crisis del 2008 por la subprime, o sea, el tema de la subprime eran que se estaban negociando hipotecas. Lo irónico esto era, como informaba un amigo economista de los Estados Unidos, era que lo que más abundaba en Estados Unidos no era la especulación de la gran construcción de casas, sino las hipotecas. ¿Y por qué se llamaban hipotecas subprime? Era porque te tomaban, lo que necesitaban era tener la hipoteca, no me preguntaban mucho de que si tenía capacidad de pagar o no tenía, eso no importaba. Lo que importaba era que tú tengas la hipoteca, porque con la hipoteca ibas a apalancarla para negociarla a uno y a otro escalón y a otro escalón. Al final, como muy bien expresaba el Premio Nobel de Economía, uno de los más racionales hasta el 1989, ya él también, al igual que lo que venía diciendo LaRouche, confirmaba lo que estaba diciendo LaRouche en el sentido que el sistema financiero se está convirtiendo en un gran casino mundial, en que ya se está olvidando día por día de la capacidad productiva para entrar a la acción especulativa. Esa situación nos ha llevado al mundo que cuando se da podemos regresar a otras cositas más adelante si quieren, pero cuando llega la crisis esta subprime, donde no había forma de cobrar hipotecas en un momento, o sea, porque eso se explota cuando no hay quien la pueda comprar y pagar, básicamente para pagar. Entonces, ellos decidieron hacer lo que se llama la emisión cuantitativa como un instrumento de la Reserva, entregarle a estas instituciones dinero para comprarse ellos mismos, sus acreencias
y volverlas a vender, repos y cosas, toda una serie de ingeniería financiera que puede parecer muy complicada, pero sí explícitamente es que prácticamente es como si usted fuera a un casino y empezara a jugar. Y yo te paso dinero para que sigas sosteniendo esa situación y no importa lo que pase con la gente, no importa qué pase con la industria. De hecho, la economía de Estados Unidos, de ser una gran industria por los 70, de una gran producción industrial, ahora simplemente es una economía de servicios y en la cual la actividad financiera es... Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Se agotaron los papeles y se entraron a las materias primas, por ejemplo, la comida, los combustibles, y fueron destruyendo eso es lo que llaman la cadena de suministros, que es simplemente que no hay economía física porque ha sido destruida por este proceso. Y si ustedes escuchan ahí, con tanta emisión cuantitativa, ha ido provocando inflación. Porque ustedes como inflar un globo, usted infla el globo, lo infla, lo infla, lo infla, y hay un momento que el último soplido no va a ser que se va a desinflar, sino va a estallar. Entonces, esa burbuja financiera, para sostenerse, requiere una ayuda artificial, y esa ayuda artificial es precisamente esa emisión cuantitativa. Inclusive ha habido para ellos, no para nosotros, no para usted ni para mí, ha habido hasta tasas de interés negativas. Estas tasas de interés negativas han permitido que sus costos bajen al máximo, pero sigan haciendo ricos ellos mismos. O sea, en ese proceso ha habido una reducción. Cada vez hay un poquito grupo de financistas que tienen cada vez más riqueza, pero principalmente por base de esa especulación. Entonces, al acabarse los papeles y empezar a entrar a las materias primas, por ejemplo los alimentos, empezaron a especular con alimentos, con lo que se llama compras a contado, que son 30 días, entonces todos los que tienen papeles van a comprar para ganar, y han ido haciendo crecer los precios del trigo, del maíz, de la cebada, de los fertilizantes, de las semillas, eso hablando del campo del agro, pero después, al descuidarse prácticamente la actividad productiva, ha habido una escasez de suministros, o sea, la cadena de suministros o la economía física ha sido diezmada también. Entonces, es en medio de esto y ellos quieren ponerle una solución subiendo la tasa de interés, pero el problema es que esta es una operación de que si a ellos les das los intereses negativos y tú le subes la tasa de interés, muchos de esos inversionistas no van a poder pagar. Y además lo que van a hacer es que muchos países que tienen deudas, al subir la tasa de interés no van a pagar, aunque la mayor parte de los bancos centrales han subido mínimamente la tasa de interés, no va a ser tanto como lo que piensan hacer en los países ricos para llevarse también los fondos de aquí y hacerlos quebrar realmente. Entonces, la forma como se está manejando esta solución es mala, porque iba al final a acabar de destruir, a estallar la burbuja. Ya les dije que esta es una burbuja de 2.400 billones. Entonces, eso por un lado. No quiero avanzar más para ver esto, pero entonces viene un segundo factor. Este deterioro progresivo de procesos de austeridad que se han aplicado en el mundo. Hubo un estudio que hizo el equipo de LaRouche, los efectos ecológicos de este problema de la economía, y pues ellos se sostenían que al final la falta de comida, la falta de tratamiento médico, la falta de higiene, la falta de agua, etcétera, de infraestructura básica solamente para sobrevivir,
podría provocar un colapso ecológico, como de hecho empezaron a aparecer nuevas enfermedades y como de hecho no solamente empezaron a aparecer nuevas enfermedades, sino también las viejas enfermedades venían reforzadas. Entonces ya fueron creando, inclusive fíjense, el tema del VIH, por ejemplo, o el COVID-1, para tener un COVID-2 que después fue incontrolable y desnudó lo que veníamos hablando de cómo se había deteriorado la economía y descubrió que todo el sistema de salud estaba hecho porquería. Uno, porque se había descuidado y dos, porque se había privatizado el servicio de salud. Para la salud, que es un servicio que debe ser gratuito para toda la sociedad, como lo hay en otros países hasta ahora. Sin embargo, se vuelve más caro, más escaso y no alcanza. Y un proceso así como esto, por ejemplo, se vio en el caso de Estados Unidos, como cuando empezó la crisis del COVID en el año 2020, se pudo apreciar prácticamente pues que no había nada, todo el sistema de salud estaba agotado, pocas vacunas, pocas investigaciones, no solamente para el COVID, son muchas inversiones. Y esto pues también puso en alerta, puso en crisis a todo el sistema económico porque prácticamente gran parte de la economía mundial se paralizó. Sin embargo, los especuladores seguían ganando, la producción seguía cayendo, las escaseces seguían aumentando. Y de hecho, políticamente ya estaba pensado que desde el 18 del siglo pasado, mucha gente, como el presidente Woodrow Wilson, decía que Rusia es demasiado grande. Y Rusia no es un país comunista. Rusia fue la antigua Unión Soviética. Y ellos sabían, si ustedes ven, antes de estos acontecimientos en Ucrania, lo que ha habido en Rusia ha sido sucesivos ataques para tratar de neutralizarla, sanciones miles, cada vez que pueden le dan sanciones, parecidas a lo que ocurrió después del 2019 con China, con las políticas de Donald Trump, que parecía que iba a haber un cambio de total, porque el mundo necesita unión, no necesita pelea. Y precisamente en ese fenómeno es que la invasión de Ucrania no es exactamente la que ha provocado la crisis, sino el asunto es que Occidente, esta burbuja financiera, Gran Bretaña y sus aliados banqueros, han decidido destruir a Rusia. O sea, los rusos, por aquella trampa que les han puesto, en el sentido de no resolver los acuerdos de Minsk, tener 8 años ahí paseando y moviéndose y no haciendo nada, y los rusos habían dicho siempre que esa era su línea roja. No hubo razón alguna y por lo tanto los rusos pensaron que habían roto habían cruzado la línea roja y ya decidieron apoyar las regiones autónomas que en el 2014 se habían hecho en Ucrania, pero eso es un dato anecdótico ante la tremenda y brutal aplicación de sanciones. O sea, la guerra total contra Rusia es la guerra económica. Pero lo que no se pensaba era que esta guerra económica podía tener resultados bastante negativos. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es estas sanciones lo que están provocando es los efectos al revés. Ya habíamos hablado de un nuevo sistema, ya habíamos hablado de que hay que eliminar esa burbuja financiera, ya habíamos hablado de que si no hay un cambio total podría llegar a una confrontación que está a punto de ocurrir, a menos que pudiéramos tener una alternativa. Y la alternativa la presentamos, el Instituto Schiller ha presentado, Helga Zet, la presidenta del Instituto Schiller, ha presentado una propuesta para una gran conferencia internacional por la seguridad
y por el desarrollo. Pero no se puede sostener sobre lo que se está sosteniendo, que está destruyendo el mundo. Y precisamente ahí es donde presentamos una alternativa que ya no se puede seguir usando el sistema anterior. El sistema anterior es caduco, va a estallar, y necesitamos una propuesta que recupere, que ya no se puede, o sea, no puede ser posible que el mundo se tenga que regir por las reglas de unos grupos y no por las normas de los principios del movimiento no alineado, por ejemplo, de 1955 en Bandung, Indonesia, del principio de la no intervención, de los arreglos pacíficos y permitir ese derecho a cada país de hacer su propio desarrollo. Ahora es simplemente, hay un embajador que te llega, un embajador que te pone una pistola, nominalmente digo, ¿no? Y te dice, oye, eso no hagas o esto haz. No importa que te perjudique a tu país, no importa que te perjudique al resto de los países. Entonces ese punto nos hace recordar lo que dice Helga, el asunto que en el 1648 tenían 130 años matándose los cristianos entre protestantes y católicos en Europa, y en el principio de una coincidencia opuesta propuesta por Leibniz en ese tiempo, hizo posible un acuerdo, lo que se llamó el Tratado de Westfalia, de olvidar las viejas ofensas, resolverse el tema de los créditos, etcétera, para poder recuperarse y volver a una etapa de paz antes de pasar al resto. Y las mismas partes se dieron cuenta de que no era muy lógico seguir matándose. En el año 1922 también hubo un acuerdo de cooperación después de la Primera Guerra Mundial, lo que se llamó el Acuerdo de Rapallo, que cumplió hace 100 años, donde también una Alemania destruida y Rusia, que ya era la Unión Soviética en ese tiempo, llegaron a un acuerdo para poder empezar a desarrollarse, con un principio de paz y amistad. Entonces necesitamos en estos momentos repetir ese hecho antes que sea demasiado tarde. ¿Y cómo lo vamos a repetir? Lo vamos a repetir, por un lado, en materia económica. Yo creo que los lineamientos que ha estado planteando Lino LaRouche desde hace tiempo son claves. Y son muy sencillos en términos de comprender todo este proceso. Primero, necesitamos una ley ya Glass-Steagall, o sea, cómo normalizar, cómo separar la banca privada usurera de la banca privada comercial normal, a través de una ley que en ese tiempo se llamó la Glass-Steagall, pero que daba solamente referencia para los Estados Unidos, pero ahora esa ley tiene que ser de carácter universal. Segundo, hay que cambiar el sistema financiero por una política al eliminar los especuladores. Entonces queda una banca destinada al, digamos, tipo hamiltoniano, lo que hizo Estados Unidos para desarrollar lo que hace China ahora, por ejemplo. Eso significa de arriba para abajo, para darle a la actividad científica, a la actividad productiva, de infraestructura física, etcétera. Y el otro asunto es que en materia económica, la economía funciona como un proceso no contable, sino un proceso físico real, que puedas alcanzar las metas y que puedas desarrollar todo el potencial al ejecutar la ciencia, tomando como base que lo que sostiene LaRouche y se ha sostenido siempre, que la creatividad es la madre de la economía. Porque con la creatividad la gente puede pensar, puede desarrollar, cultivar las artes, las ciencias, y si puede hacer eso, puede también dar un salto cada vez más a lo que él llama la densidad relativa potencial de población, que va mejorando, porque va mejorando en todas sus capacidades el ser humano. De ahí el progreso es uno de los factores fundamentales. Entonces, el otro punto es que hay que desarrollar los puntos de ciencia más importantes, porque lo que ocurre es que para poder sostener esta crisis, en Davos el año pasado, en enero del año pasado, estos tipos también decidieron, son maltusianos, porque decidieron que el mundo
nosotros ya somos unos parásitos en el mundo. No somos parte de este mundo. Le hacemos daño a este mundo y hablan de un cambio climático que no está ni probado. Y como siempre, con estas supuestas programas de computadora que no pueden lograr entender la realidad. De hecho, hace 2 días acaba de salir un estudio donde los gases invernaderos no son los factores clave del calentamiento del planeta, sino la vegetación. Entonces, esto te pone de cabeza todo, pero ellos quieren eliminar gente. Ellos dicen que hay que eliminar los combustibles fósiles. Ellos te dicen que hay que eliminar, hay que volver a los molinos de viento. ¿Te imaginan ustedes si Cervantes en su obra El Quijote ya hablaba con los molinos de viento? Imagínate, 5 siglos después vamos a estar en eso mismo, o paneles solares. O sea, porque el tema de la energía es un tema también de densidad. ¿Cómo puedes sostener una sociedad creciente con esas tecnologías que son inferiores? Lo que estaría valioso sería el desarrollo de la energía nuclear, etcétera, y la de fusión principalmente. Entonces, sí hay una salida de recuperación rápida y se están creando. Lo voy a dejar ahí porque ojalá que hayan creado múltiples puntos de vista para poder analizar más y con las preguntas y respuestas podemos completar. Por eso el papel del Instituto Schiller es que hace un llamado a la población, al mundo, a la gente que piensa que no podemos permitir que estos irresponsables puedan provocar un lío nuclear que nos desaparezca como especie. Y por eso creo que es el momento decisivo. Nosotros hemos conceptualizado así, que es nuestro primer momento histórico para poder pronunciarnos en un cambio, ya que están dadas las condiciones para un cambio. Lo vemos en lo que se está creando en el mundo, el papel de China, el papel de Rusia, el papel de India, el papel de Pakistán y el papel de cada una de las naciones, porque cada vez las someten a unas terapias en materia económica, en materia política, en materia de justicia, en todas las materias, pero para cumplir ciertas reglas de un pequeño grupo de individuos en el mundo. Y esto yo creo que debe cambiarse urgente porque en el mundo necesitamos un nuevo orden económico internacional más justo que garantice la seguridad de todas las naciones y el desarrollo. Gracias.